2016 y el 2020, manden la solicitud a este correo que está digamos, en los avisos promocionales para que estén en el cronograma de cuarentena con geociencias. Yo creo que esto es un espacio muy importante, es una ventana muy chévere para mostrar los resultados de lo que están haciendo, de lo que hicieron, y que todos estemos enterados, pues, qué estamos haciendo las universidades. Es un espacio estupendo que se han inventado los chicos de los capítulos estudiantiles de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y de la Sociedad Colombiana de Geología. No necesitan ser de una universidad X o Y, son bienvenidos todas las universidades, los programas de ingeniería de petróleos, de geología, de ingeniería geológica, de geociencias, de ingeniería de petróleos, de ingeniería de minas, todos son bienvenidos. Ellos se encargarán de organizar el cronograma para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer sus trabajos. En las universidades hay un ciclo, un mundo de semilleros, un mundo de capítulos estudiantiles. Esta invitación la hace de charlas del semillero de recursos hídricos. Esa información también ya está en la web, ahí están los links para cada una de las conferencias, son preparados por ellos para ustedes, digamos que habrá alguno que tenga vinculación de algún profesional, pero en términos generales son de nuestros estudiantes para nuestros estudiantes, entonces muy bienvenidos todos. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Carolina García en la conferencia en proyectos éticos, ahorita a las 11. En simultánea, en otro canal organizado por uno de los capítulos de vulcanismo, la conferencia pues ya está en el otro lado, y a las 3 de la tarde los invitamos a la conferencia de Linda Cárdenas, que es la geología de disposición a un cambio, que es nuestra pedagoga que nos ha enseñado y nos ha compartido su conocimiento para aprender a hablar con las personas de temas técnicos. Y a 5 de la tarde hoy tenemos a Miriam Ríos, ella es geóloga, es hidrogeóloga, es profesora de la universidad en Canadá y nos va a hablar de aplicación de sensores remotos, modelos digitales de elevación a la hidrogeología. Esa de todas las conferencias de las que yo tengo conocimiento no se va a grabar porque va a presentar resultados de proyectos que están en fase de publicación. Entonces, al que le interese particularmente ese tema, tiene que asistir porque no se va a grabar. Esa ya me dijo Miriam que no la podemos grabar porque va a ser publicada. Y mañana tenemos al profesor Andrés Pardo de la de Caldas, a Luis Vega de Perú, que se vincula a nuestro de cuarentena con geociencias, Catalina, que es paleontóloga del Servicio Geológico, Jurassic Park. Y el miércoles 1 de abril tenemos dos conferencias, una de Gloria López desde España, con geocronología del cuaternario, y Iván Olaya se conecta con nosotros a las 5 de la tarde a hablarnos del tema de hidrocarburos. Entonces, muy bienvenidos todos. Como les he mencionado, esto sigue, ya casi les pongo a circular esta, que es nuestra próxima, del 2 al 4 de abril, al 5, al domingo 5 de abril, se las pongo a circular, porque si ponemos a circular varios cuadros, la gente se enreda y no encuentra y tal. Yo se las pongo a circular seguramente mañana, donde están las conferencias del 2 de abril hasta el 5 de abril. Para los que se acaban de conectar con nosotros, lo más importante es, 1, apagar micrófonos, 2, apagar cámara, 3, que Carolina García aquí en personas va a aparecer 2 veces. Una de esas veces, ella, y la otra donde dice presentación es donde aparece la presentación. Deben pinchar ahí en esta puntillita para que fijen la presentación de Carolina. Sin más lata, entonces, Carolina, te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días y qué bueno ver tan buena en charlas. Clemencia, mil gracias por organizarla, Flower y todos los que están detrás ayudándonos a conectarnos durante este periodo que es bastante complejo. Justamente muy relacionado con cómo venimos haciendo la gestión del riesgo. Antes de empezar, ¿me confirman por favor que puedan ver mi pantalla y que me escuchen bien? Te vemos a ti y te escuchamos. La pantalla no la vemos.
La pantalla no la ven ahora. Pues algunos ven la pantalla y otros no, o sea que Clemencia, creo que no seguiste tus recomendaciones. Yo seguramente no seguí, claro. Sí ven la pantalla entonces, listo. Sí. Si algunos ven la pantalla, entonces asumes que los otros simplemente tienen que seguir las indicaciones de Clemencia. Bueno, entonces, como ya lo mencionó, bueno, la razón por la que están acá, el tema que vamos a hablar hoy es gestión de riesgos y sostenibilidad en proyectos energéticos. Y más que dar como una receta de cómo hacer gestión de riesgos, es básicamente generar como un análisis crítico de cómo lo hacemos y sobre todo tiene que ver mucho con la percepción. Yo, digamos, represento a varias entidades, pues primero, yo misma como independiente, segundo, soy parte de la Sociedad Colombiana de Geología, la cual presido en el capítulo Antioquia, soy parte de la red global de las entidades de la sociedad civil para la gestión del riesgo, que es una red que tiene más de 1000 entidades en 160 países, parte también de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo. Justamente esta mezcla se deriva de la necesidad de, para lograr ser sostenibles, hay que integrar y hay que romper barreras entre entidades que tradicionalmente trabajaban de manera independiente. Por ahí aviso que hay algún micrófono prendido, pero espero que no haya problema. Entonces, para iniciar, solamente un contexto general de que en Colombia siempre hemos sido reactivos ante la gestión del riesgo. Voy a tratar de tener este puntero láser. Entonces, usualmente, desde el inicio pues, histórico, siempre reaccionamos cuando ocurre algo. El primer, digamos, evento reciente que tenemos como grabado en nuestra historia y en nuestros registros más cercanos, si bien los primeros registros de, por ejemplo, erupciones, terremotos vienen de 1600, 1400, como incluso mucho antes. Digamos, el primero que nos ha afectado más directamente a la sociedad que conocemos hoy fue un terremoto en la costa de Nariño, que generó un tsunami en 1978. No me extraña que la mayoría no sepa al respecto, porque justamente por ocurrir en Tumaco, en Nariño, en ese momento, y desafortunadamente todavía ahora, lo que ocurría ya no era algo significativo para el país a nivel de impactos económicos y sociales. Entonces no generó mucha actividad. El primer evento que genera una reacción es el sismo de Popayán del 83, que genera la creación del Fondo Nacional de Calamidades. Luego siguen ocurriendo diferentes eventos, la llamada avalancha de Armero, incluso dentro de la misma unidad de gestión del riesgo. Como sabemos, no es una avalancha, la avalancha es un movimiento de nieve, en este caso sería un lahar, o una creciente generada por eventos volcánicos, etcétera. No me voy a ahondar en el tema conceptual, pero básicamente el desastre de Armero, más fácil para todos. Luego el deslizamiento de Villatina y muchos otros, pero lo que quiero mostrar con este cuadro es que cada presidente básicamente reacciona ante lo que ocurre. El primer cambio radical que vemos fue justamente a raíz de esa emergencia invernal por el fenómeno de la Niña, del 2010 al 2011, que promueve finalmente un cambio, pues también es una reacción, pero una reacción legislativa mucho más integral. Se crea por primera vez una política y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres a través de la Ley 1523 del 2012. No crean que voy a hablar mucho de leyes, este es lo único que voy a hablar, pero porque es un elemento como muy clave. Esta ley básicamente no solo define qué es la gestión del riesgo, antes hablábamos solo de prevención y preparación ante desastres, sino que genera un cambio radical dentro de la estructura. Empezando por definir, ahora sí, uno de los grandes cambios es que ya la gestión del riesgo no se define como algo que tiene que ver con el manejo de desastres únicamente. Es decir, como solo los bomberos siempre tienen que estar preparados para atender un desastre, solamente, sino que incluye dos componentes muy importantes que tienen mucho que ver con la sostenibilidad. Primero, el conocimiento del riesgo y la reducción del riesgo. Y una de las cosas que es clave es que define que la gestión del riesgo es un proceso
social. Y esas dos palabras, desafortunadamente en mucho del contexto técnico se ha perdido, se difumina como, y no se le presta mucha atención. Pero al decir que es un proceso, quiere decir que tiene diferentes componentes, que no es algo que se logre de la noche a la mañana. Y el apellido social es clave. Es primero reconocer que involucra a los seres humanos de una manera integral. Y nosotros como ingenieros, a veces como científicos de ciencias naturales, se nos olvida que los seres humanos son parte esencial de todo proceso. Entonces, con la gestión del riesgo es algo clave, o sea, lo primero que está en su concepto. El propósito explícito es contribuir a seguridad, bienestar, calidad de vida de personas y al desarrollo sostenible. Entonces es algo supremamente integral, no es solamente se ocurre un evento y todo lo que hagamos igual va a ocurrir el evento. Lo importante es que todo lo que nosotros hayamos hecho antes haya sido tan sólido y tan positivo de que si bien ocurre un evento y se puede generar una emergencia, ya no se genera un desastre como tal. Para lograr esto, la única forma de hacerlo es aceptar que la gestión del riesgo es responsabilidad de todos, no solo de los políticos, no solo de los bomberos, no solo de las entidades que tienen el apellido de gestión del riesgo, sino de todos. Entonces, aquí, bueno, una de las cosas, empezando con una muy buena noticia, es que la mortalidad relativa por desastres realmente ha disminuido, pues teniendo los registros que van del 77 al 2017, los más sólidos, se ha generado una reducción promedio en la mortalidad, con varios picos que vemos acá, de los cuales ya voy a mencionar. Justamente esos picos se deben a que casi la mitad de todos los muertos generados por desastres se concentraron en 4 grandes eventos. Entonces, cuando hablamos de desastres, digamos, si bien pues un desastre se conceptualiza como un evento que supera la capacidad de ser gestionado internamente, eso tiene como muchas aristas, pero básicamente hay 4 grandes eventos que generan una gran cantidad de muertos y que por eso suben el promedio, que son un ciclón en Bangladesh, llamado Bob, el tsunami, pues, y el terremoto del Océano Índico, otro ciclón y el terremoto de Haití. Pero entonces cuando vamos a ver, realmente hacer un análisis, desde hace apenas unos años, desde el 2015, pues oficialmente empezamos a registrar y a darnos cuenta de que no son los grandes desastres los que deberían ser nuestro centro de atención, sino que realmente son los pequeños eventos que llamamos riesgos extensivos o esas pequeñas emergencias, las que pasan todos los días y que van generando pequeños daños, las que deberían tener nuestra atención. Y cuando alguien empezó a decir eso, la gente decía, pero ¿cómo así? Si los desastres son los que más muertos causan, los que más daños causan. Sí, pero entonces empezamos a hacer como un análisis de cuáles son los daños generados por esos pequeños eventos y nos damos cuenta que siendo el extensivo, las emergencias y el intensivo, porque es muy intenso, los desastres, vemos en esta gráfica que realmente sí, para viviendas los daños generados por los desastres y las emergencias, para el alcantarillado y suministro energético, son esos pequeños eventos los que más daño generan, los que más costos generan. Entonces empieza a generarse justamente ese cambiarle el apellido, pues aquí vemos que hay un aumento en la mortalidad incluso y de pérdidas económicas por esos pequeños eventos. Entonces, justamente eso es lo que ha generado de que ya dejemos de enfocarnos en los desastres, obviamente sin descuidarnos, sin dejar de prepararnos, es decir, dejar de pensar solo en los eventos intensivos, en los desastres y hablar de una gestión de riesgos de desastres a una gestión de riesgos, algo mucho más enfocado de una manera más integral. Entonces básicamente lo que se plantea es, hey, si usted logra reducir esos pequeños eventos, a la vez está incidiendo en reducir el riesgo de los grandes eventos y se relaciona directamente con el desarrollo sostenible.
No voy a ahondar en los objetivos de desarrollo sostenible, creo que todos de alguna manera pues hemos escuchado al respecto, pero básicamente resaltar que la gestión del riesgo se relaciona directamente con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces se empieza a ver como pues básicamente una mayor flexibilidad también a la hora de hablar al respecto, o sea, donde no le tenemos que poner el apellido de gestión del riesgo, de sostenibilidad, porque finalmente cualquiera de los dos estamos hablando de lo mismo y tienen el objetivo común. Entonces, una de las primeras preguntas relacionadas con el tema de proyectos energéticos es, bueno, ¿cuáles son esos riesgos asociados a los proyectos energéticos? Y la respuesta que yo daría luego de trabajar muchos años en el tema es que depende. Depende del ángulo desde donde se observe, depende de donde se mire. Si vamos a hablar de los riesgos percibidos desde la población, nos vamos a dar cuenta que prevalece una visión social y ambiental sin desconocer lo económico. De nuevo, recordemos también que dentro de la sostenibilidad, los tres componentes que la integran son lo social, lo ambiental y lo económico. Si quitamos alguno de ellos, no es sostenibilidad. Entonces, los riesgos percibidos desde la población incluyen no solamente, pero por mencionar algunos, uno, la pérdida de vidas por accidentes asociados a estos proyectos energéticos. Uno de nuestros principales ejemplos que nos sirvió para aprender mucho al respecto, no solamente de la cadena de eventos que podía generar lo que llaman un evento NATEC, es decir, un evento natural con combinaciones tecnológicas, también sobre multieventos, multiamenazas. Fue un deslizamiento que generó una ruptura de poliducto, que generó un derrame, que generó una explosión y causó 8 muertos y 60 heridos. Depende del registro donde uno se meta. Pero obviamente está, pues, con razón, este es uno de los riesgos percibidos desde la población. Y cabe destacar que gracias a este evento, aunque suene absurdo, aprendimos un montón. Y gracias a esto, Ecopetrol realmente ha avanzado muchísimo desde ese momento en la gestión de riesgos tecnológicos. Otro riesgo percibido desde la población es que los proyectos energéticos causan desplazamiento y daño a las condiciones sociales. Hay muchos análisis científicos respecto a los impactos de diferentes proyectos. Esto, de nuevo, quiero resaltar, no quiere decir que todos los proyectos generen los mismos riesgos. Y también que estamos hablando de riesgos percibidos. Listo, no estoy hablando de ningún riesgo medido específico para un proyecto o alguna actividad en particular. Entonces, eso sí ha generado, este desplazamiento y daño a las condiciones sociales, ha generado obviamente diferentes reacciones por parte de las distintas comunidades cada vez que llega un nuevo proyecto energético. Otro daño, daño directo al entorno ambiental. Afectación a la salud de los trabajadores y los habitantes cercanos al proyecto. Incluso hay muchas, digamos que muchas pruebas de diferentes proyectos que han tenido una gestión deficiente en diferentes elementos. Entonces, otro es el aumento a los efectos del cambio climático, obviamente asociado a los pues con energía que genere CO2 o equivalentes. Claro, se te colgó el Entonces, sonido. es asociado a la acción del, pues, ahora sí está mejor. Es que a veces se te cuelga el sonido, una cosa muy rara. Ah, bueno, no, es que viva la internet de... ¿Tú tienes forma de apagarme mi cámara? Voy a mirar. Listo, es que yo no veo dónde apagar mi cámara para ver si eso nos quita un poco del ancho de banda. Pues nos libera un poquito. Listo, entonces, de todas formas, porfa, sí, avísame y simplemente hago una pausa hasta que internet se estabilice. Entonces, si creen que el ser humano no ha acelerado el cambio climático, entonces está bien, ustedes forman parte del 3% de algún tipo de comunidad científica que creen eso. Yo creo que cada uno debe creer lo que quiera y simplemente como científicos seguir avanzando en el conocimiento y generar las discusiones que se generen, pues que se crean necesarias. Lo que sí es clave es que hay que considerar que surgen nuevos riesgos no anticipados.
Y no sé si les suene a algo como esta cuarentena que estamos viviendo, esas amenazas que antes se consideraban inconcebibles, ya no lo son. Antes podíamos hablar de 3 huracanes categoría 5, es decir, la máxima categoría presentándose por primera vez en la historia humana registrada al mismo tiempo. Entonces ya estamos hablando de otras cosas también como los virus y es muy común ver, por ejemplo, en las noticias cosas como esta, o sea, el máximo. Entonces el Japón sufre el peor desastre natural. Por favor, los desastres naturales no existen. Cuando ocurre un desastre no es por la naturaleza, sino es porque el ser humano generó condiciones para que ocurriese el desastre. Entonces vemos estas noticias, Japón sufre el peor desastre natural en décadas, China vive su peor ola de calor en 145 años, Alemania vive su año más caluroso desde el 81, incendios en California, como donde todo un pueblo arrasado por los incendios. Entonces esto se convierte en algo del día a día. Vamos a ver, este no está funcionando. Dice, los que aún no lo sepan, este repino, un mini huracán, mini tornado, pues por llamarlo de alguna manera, donde vemos que tiene la capacidad de mover árboles, fue en Barranquilla el año pasado. En junio del año pasado. Asociados a los proyectos energéticos percibidos desde la empresa, donde obviamente prevalece la visión operativa y económica sin desconocer necesariamente lo social y ambiental. Pero entonces estos riesgos, uno de los primeros riesgos cuando hablamos de recursos energéticos primarios de origen, están acabando las reservas, de petróleo, de gas, y bueno, carbón todavía tenemos para rato. Otro de los riesgos que percibimos es la afectación por fenómenos climáticos extremos a lo bastante impactante de lo que generó el huracán Harvey en Texas en 2017. Muchos nos dimos cuenta de las inundaciones en Houston, era impresionante, pero lo que se divulgó muy poco fue el impacto de ese huracán a las instalaciones de petróleo y de gas en la zona. Realmente el impacto fue altísimo, con los consecuentes derrames, y pues ya no se centra solamente en las compañías que desarrollan los proyectos energéticos, sino que ya en el Foro Económico Mundial vemos que los 5 principales riesgos globales en términos de probabilidad, por primera vez en la historia del foro, que inició en el 2017, por primera vez los 5 tienen que ver con el ambiente. El color verde indica el ambiente, el azul la economía, el rojo lo social. Y por primera vez vemos que todo tiene que ver con el ambiente, de eventos climáticos extremos, desde falla a la acción climática, de desastres naturales, de pérdida de biodiversidad, de desastres asociados a la acción del ser humano. Entonces vemos que los 5 por primera vez están. Entonces esto no es algo que habla la comunidad de la sostenibilidad, la comunidad ambiental, o sea, esto es una realidad que está en el primer plano de todas las inversiones mundiales. Y a nivel de términos de impacto, vemos que 3 de los 5 tienen que ver de nuevo con el clima y las otras 2 a nivel de impacto tienen que ver, uno pues como con armas de destrucción masiva y la otra que también se relaciona realmente con el clima. En el Foro Económico Mundial es un llamado a incluir el riesgo climático en todos los planes del negocio. Ya no es una opción, ya no es algo que se hace simplemente porque la norma me lo exige, sino porque todos los grandes economistas dicen, si usted no incluye los riesgos climáticos dentro de sus planes de negocio, su negocio va a fallar sí o sí. Otros riesgos percibidos desde la empresa son las acciones terroristas. En Colombia se han derramado, o sea, se han perdido una gran cantidad de barriles de petróleo, por decir solamente uno de los elementos generados justamente por estas acciones. Entonces es un riesgo obviamente muy tangible.
Y el riesgo, pues que es usualmente el primero que pensamos, y obviamente no hay que desconocer, pero lo muestro en este punto, son las fallas operativas en cualquier parte de la cadena productiva, porque somos seres humanos y cometemos errores. Entonces, obviamente, mientras más nos preparemos, mientras más hagamos simulacros, mientras más mejoramos las cadenas de mantenimiento y producción, más se va a disminuir esta posibilidad de falla. Y otro es el atraso en el licenciamiento por presión social y ambiental. Entonces nos damos cuenta que por un lado se percibe desde lo social la llegada de estos proyectos como un riesgo y por otro lado se percibe justamente esa presión social y ambiental a través de consultas previas, licencias ambientales, como un riesgo percibido desde esta empresa de generación de energía. Entonces ya no solamente por ejemplo, vemos típico en las noticias, aquí vemos que en las noticias cambiar el puntero para hacer, se ha dejado de producir tantos barriles de petróleo por bloqueos, pero por otro lado, pues muy pequeño, pues nos damos cuenta que además hubo un derrame de crudo que puede afectar el suministro entero de agua en la región, entonces también tiene que ver mucho cómo generamos la comunicación de los eventos según percibamos los diferentes riesgos. La falta de apoyo y descoordinación de políticas públicas entre el gobierno nacional y las administraciones regionales y locales. Entonces vemos por un lado que la gobernación y los municipios dicen unas cosas y el gobierno nacional dice otras, y eso obviamente impacta el desarrollo de este tipo de procesos. Y bueno, otro riesgo obviamente estamos sintiendo directamente en la caída de los precios del petróleo. Si bien hay diferencias dentro de la percepción de los riesgos, según, digamos, estos dos grandes, digamos, la población social que está incidida por estos proyectos y los grupos de las empresas que desarrollan los proyectos energéticos, en particular los asociados a combustibles fósiles, sí hay diferentes consensos. Hay un efecto cascada. Nunca ocurre solamente un evento y genera solamente un impacto. Los riesgos son múltiples, hay una cadena que genera un fallo sistémico. Entonces, la razón por la cual yo quiero evitar que ocurran los eventos no es solamente por el efecto directo, sino por todos esos efectos indirectos que finalmente pueden generar muchas más afectaciones. Hay otro consenso que tiene de nuevo mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy, es que la sorpresa es la nueva normalidad. Pongamos la cara de mi pobre angelito, o cuando Mafalda le pregunta a la mamá qué es la normalidad y es un escondite lleno de gente muy rara, ya lo normal ya no existe. O si lo queremos ver en forma de gráfica, donde ese valor atípico que antes no le prestábamos atención porque se salía de la norma. Y en muchas más escalas de lo que creamos posibles. Cuando hablamos, imaginar lo que está pasando hoy en día, como un simple virus, una simple célula que no tiene ni siquiera vida, está causando lo que jamás nos llegamos a imaginar. Yo creo que nadie, ni siquiera en la pelea guerra, nos está generando por otras cosas. Con un impacto, y claro, o sea, es muy interesante cómo todos ya nos vamos volviendo como expertos desde la sanidad, dentro de nuestros hogares, como es gráfica, cómo esto va generando cómo nuestra vida se mueve el día a día. Y justamente porque la normalidad, si bien el modelado y las métricas son importantes, no vamos a desconocer pues que los modelos son importantes, siempre nos tenemos que dar un espacio para saber que los modelos solamente me están mostrando una posibilidad, pero la realidad nueva puede que sea completamente diferente a lo que yo tenía en todo ese pasado. Toda esa información de antes que me sirve para crear mis nuevos modelos, posiblemente va a ser completamente distinta. Y esto yo sé que
pues realmente genera muchos conflictos para muchos compañeros que trabajan en el tema, pero de nuevo no es desconocer el modelado, no es desconocer que tenemos que tratar de pensar qué puede pasar, pero sí abrirnos a posibilidades que nunca habíamos pensado, porque las leyes de la geociencia en cierta medida están cambiando y el pasado ya no es un indicador confiable del futuro. No es imperativo aceptar y gestionar la incertidumbre. La incertidumbre ya no es simplemente un más menos, sino que realmente es una parte integral de lo que estamos haciendo. Ya se crean, por ejemplo, centros para la toma de decisiones bajo incertidumbre. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y especialmente las nuevas generaciones son las que nos tienen que decir cómo algo que nosotros le dábamos antes la espalda, pues digamos que lo tratábamos como que eso es un más menos. Es incertidumbre, ustedes ayúdenos a cómo integrarlo en nuestras decisiones del día a día. Eso implica que tenemos que ser muy flexibles y tener una altísima capacidad de adaptación, porque nuestra flexibilidad tiene que ser tan dinámica como ese cambio que estamos afrontando. No hay nada que ustedes no conozcan y simplemente recordar lo que tenemos muy presentes. Una pregunta que siempre es inevitable. Entonces, ¿qué? ¿No más petróleo? ¿No extraemos más petróleo? Entonces, hay un problema con el ser humano y es que tendemos a ser una especie muy radical. Es sí o no, es blanco, negro, o sea, son los extremos. Pero ¿por qué tenemos que negarnos ante un recurso que está ahí y que lo necesitamos? Y no solamente porque es la fuente mundial de energía hoy por hoy y no hay ni una sola predicción que nos permita decir, listo, en el caso utópico, hipotético, extremo, donde decimos, hoy dejamos de producir petróleo, hoy, petróleo, carbón y gas. Mañana no hay forma que podamos suplementar, suplir todas esas necesidades energéticas que tenemos hoy en día con las energías renovables que tenemos hoy. Entonces, no puede ser algo de la noche a la mañana, por eso se habla de transición energética. Y la transición energética no es simplemente cerrar un pozo de petróleo, significa hoy. Y lo que podemos tener mañana también, aceptando que gracias al avance de la tecnología cada vez vamos más rápido, pero hoy no podemos dejar. Hay otra cosa muy simple, pero muy importante, de por qué hoy no podemos dejar el petróleo, el carbón y el gas de un lado. Justamente porque una gran cantidad de elementos que se utilizan en la producción física de los componentes que generan energías alternativas, energías derivados del petróleo, como muchos polímeros reforzados. Y sí, puede que mañana ya logremos encontrar diferentes elementos que nos permitan, diferentes materiales que nos permitan no depender del petróleo tampoco para eso, pero hoy por hoy sí lo necesitamos. Entonces, olvídense de no más petróleo, al menos no hoy, de manera realista, cuándo pasar a otro tipo de... Una de las cosas que a mí también me llamó mucho dentro de estas discusiones que generamos es que sobrevivir a la crisis climática, uno, no es un objeto, no es irrealizable por naturaleza. La cuestión es que no necesitamos, por ejemplo, este autor planteó de una manera muy interesante, no se necesita un desarrollo sostenible, sino una retirada sostenible. Porque justamente esas propuestas que llaman propuestas ecológicas, mal llamadas para mí, porque la ecología es una integralidad con equilibrio, y esas propuestas súbitas, lo que hacen es que dañan inmediatamente, o sea, si se hace súbito, lo que hace es que desciende inmediatamente el nivel de la calidad de vida de un gran número de personas. Y esto es insostenible políticamente. Para ilustrar esto, solamente dos ejemplos, lo que le pasó a Macron, el presidente de Francia, cuando trató de imponer los impuestos al gasoil con el
pues con la idea de reducir su consumo. Esto básicamente, la manera en que se hizo súbita impuesta, fue un avance de los chalecos amarillos en Francia que básicamente desencadenó una crisis social gigante. Y hay muchos autores que también hablan de la promesa electoral de Hillary Clinton de clausurar la industria del carbón. Esto lo que generó fue un beneficio directo que puso a Trump de presidente de Estados Unidos, con las consecuencias negativas que yo creo que todos conocemos. Entonces, esas propuestas ecologistas radicales, listo, ambientales radicales, lo que hacen es no generar un bien, sino que básicamente nos desgasta en una cantidad de discusiones, pues en esa energía deberíamos utilizarla en justamente lograr esa retirada sostenible. Y otra forma también para que pues lo entendamos más adelante, se lo muestro, es el hecho de, si por ejemplo, pensemos los mayores productores, no recuerdo si la gráfica me quedó visible o no, si no, pues la vuelvo a mencionar. Los grandes productores de petróleo en el mundo son básicamente, están dentro de la zona arábica y Rusia. Si alguno de esos países llega hoy por hoy a básicamente, digamos, mañana dejamos de consumir el petróleo, ¿qué creen que pasará a nivel del mundo si esos países que dependen del petróleo y que tienen todo ese arsenal nuclear y armamentista? O sea, básicamente lo que se genera es inmediatamente una gran pequeña para no pensar en que el petróleo se tiene que acabar de un día para otro. Entonces, ¿qué alternativas de gestión del riesgo asociados a proyectos energéticos del país? Entonces, primero que todo, yo creo que es supremamente importante reconocer que históricamente se han cometido muchísimos errores. Las empresas, yo quiero pensar siempre de una manera optimista, no con intención, sino debido a un gran desconocimiento, debido a una gran arrogancia, han ocasionado muchos errores, que lo que han hecho es hacer mella y ganarse la desconfianza de muchos otros actores. Entonces, si empezamos a reconocer que esos errores, se puede empezar a generar confianza y se puede empezar a trabajar en conjunto, el cual es la única forma de buscar soluciones. Entonces, dejar de tapar los errores, sino empezar a reconocerlos, es de todos. Nadie es una isla, ni las comunidades que están en la zona de incidencia de los proyectos, ni los gerentes de las islas, ni los productores de las materias primas. Nadie es una isla, todos dependemos de todo, obviamente ni los gobiernos ni las organizaciones. Entonces empezar a hacer alianzas público-privadas, alianzas entre los diferentes actores para lograr ese desarrollo sostenible basado en los riesgos, basado en el reconocimiento de que existe un riesgo integral. Otra clave muy importante es aplicar la gerencia sostenible. Una gerencia donde no se manda, se lidera, donde se busca un consenso y no se impone, y donde se reconoce que mi bienestar solo es posible si el otro está bien. Esto no es nada romántico, no les estoy hablando de digamos, de algo utópico, sino que un tipo de gerencia que ya todas las grandes empresas de altos ingresos a nivel del mundo es lo que están incidiendo, porque es una cosa muy simple. Si mi vecino no está bien, yo no puedo estar bien. Entonces, yo invierto para que mi vecino esté bien e inmediatamente los beneficios económicos, sociales y ambientales se generan y se multiplican. Pues entonces, desde la gerencia sostenible, pues desafortunadamente esto todavía no ha permeado completamente la gerencia, digamos que de bajo y de medio nivel, ya se aplica de una manera mucho más transversal en alta gerencia, pero todavía nos falta. Y en aceptar que dentro del desarrollo sostenible, si yo quiero que mi empresa sea próspera, tengo que buscar el bienestar no solamente de mis trabajadores, un trabajador que es saludable, obviamente va a rendir muchísimo más, va a tener un mayor sentido de apropiación, pero desde algo tan básico como que un trabajador saludable no me va a generar tanta inasistencia, pues no va a tener que pedir, pues
excusa de asistencia, pues, inasistencia laboral, pues porque finalmente si su salud está bien, voy a poder pues tener un trabajador que esté constantemente en la zona. Y obviamente el tema ambiental, el tema de generar las alianzas, y esto no es algo de Colombia, esto es algo de la Gerencia Mundial Sostenible, donde la paz es algo clave para el desarrollo sostenible de mi empresa. Entonces, algo que es fundamental cambiar no es negociable. Así que los negocios tienen que cambiar. Las actuales discusiones en alto nivel respecto a los negocios son cuestionamientos tan claves como ¿es el capitalismo adecuado para lograr el desarrollo sostenible? Esto no es una discusión que viene desde la gestión del riesgo, es una discusión que viene desde los principales economistas mundiales. Otro cuestionamiento, ¿pueden las empresas cambiar lo suficientemente rápido para enfrentar el desafío del clima? O sea, ¿podemos ese elemento de cero emisiones, mi empresa puede ser suficientemente rápida para lograr esto? ¿Cómo las empresas deben abordar y adaptarse al nuevo activismo? Activismo que vemos que tiene un mayor grado de incisión que el trabajo que venimos haciéndolo sentir muchos años. Entonces, ¿cómo las empresas abren la fragmentación del mundo? Esas acciones de nacionalismo, los derechos humanos atacados. Entonces, la tecnología y la innovación tienen licencia social. Entonces, ¿cómo esa nueva tecnología puede dejar a la privacidad y la democracia dañadas a su paso? Entonces, yo como gerente, ¿cómo voy a integrar la tecnología de tal manera que no afecte negativamente lo social y lo ambiental? Buscando ese equilibrio. Entonces, de nuevo, son cuestiones que no hacemos los gestores del riesgo. Hacen grandes economistas, grandes managers de las principales empresas mundiales. Es tanto así que dentro de las compañías de mayor influencia mundial, ya la gran mayoría está prometida a cambiar a un 100% de energía renovable, porque ellos saben que es lo necesario. Pero de nuevo, no es algo de la noche a la mañana, sino que invierten inicialmente justamente en esa ciencia, en esa investigación que va a permitir esa transición. Hay que aceptar, en ese momento no lo podemos hacer, pero sí hay que buscar sí o sí una diversificación de la economía. No podemos seguir dependiendo solamente del combustible fósil, tanto petróleo como briquetas de carbón, como refinado del petróleo. Tenemos que diversificar nuestra economía y de nuevo, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y son las mismas empresas petroleras, incluso las que ya están ayudando a la diversificación. Por convertir la economía intensiva en carbono en una baja. Entonces, ¿cómo se logra? Primero, reduciendo el uso de energía por conservación, es decir, consumiendo menos. Consumiendo menos en los diferentes sectores. Y por ejemplo, en el caso de Colombia es consumir menos combustibles fósiles en el sector transporte, en particular industria de manera segunda, que son los mayores contribuyentes a las emisiones de GEI. Entonces, esa transición de diversificar nuestros modos de transporte. Migrar hacia una movilidad más sostenible. La cuestión es que es muy fácil decir, pero en un país donde dependemos del transporte para movilizar no solamente a nosotros mismos, sino nuestras materias primas, pues dependemos de un transporte que es dependiente de combustibles fósiles. Esto no puede pasar. Cuando en Colombia, por ejemplo, logre hacer los trenes para conectarnos con nuestras costas, que es donde son los puertos que reciben gran parte de nuestras materias primas, posiblemente, pero mientras tanto, pues cualquier cambio, así sea mínimo que cada uno pueda hacer, también podría aportar. Y justamente migrar al transporte dentro de las ciudades hacia un transporte con energía limpia. Otra es reducir el uso de energía al mejorar la eficiencia. Ya se han generado muchos cambios, pero desafortunadamente no lo podemos desconocer y yo sería irresponsable como gestora de riesgos hablar solamente de amenazas, vulnerabilidad y riesgo y desconocer un factor
tan clave para los riesgos en Colombia como es la corrupción. Entonces, tenemos unos cambios, unas mejoras en las refinerías de una manera increíble, donde pasamos de refinerías, nuestras refinerías tradicionales actuales, según entiendo, no soy experta en el tema, tiene una baja conversión, es decir, una eficiencia solo del 75%, es decir, el otro 25% básicamente se pierde de una manera muy variable. Tenemos unas grandes refinerías nuevas con alta conversión, como puede ser Reficar, e incide de nuevo en momentos como la corrupción. Entonces, otra muestra más para saber riesgo tiene que ser hecha de manera integral. Tenemos también plantas termoeléctricas de carbón que básicamente es que generan menos emisiones de CO2. Entonces, ya las que se plantean es que las plantas estén, uno, al lado de la mina, reducir los impactos del transporte de carbón. Dos, hacerla tan eficiente que básicamente las emisiones son mínimas. Entonces, lo que tienes es que ya empiezas a decir el carbón, de nuevo, el carbón no es malo, el petróleo no es malo, sino como lo venimos haciendo, realmente ha sido de grandes impactos sociales, ambientales y económicos. Entonces, esta es una venga, o sea, sí, extracción de manera responsable y no solamente eso, sino que al mejorar la eficiencia económicos aumentan. Entonces, yo como gerente le debería apostar a esto. La cuestión es que todo costo de inversión. Entonces, cambiar a combustibles de bajo carbono o sin carbono. Entonces, uno, en Colombia, gran parte de nuestra energía eléctrica viene de la energía hidráulica. La cuestión es que en particular con la hidráulica se genera una discusión primero, energía renovable. Como sabemos, sí, el agua es parte del ciclo del agua, pero el agua potable, realmente una vez llega a estar contaminada, se genera la discusión de el recurso como tal, no el agua que se trata de ciclo, sino como realmente renovable. Sí, este tipo de energía es de bajo impacto, sabiendo que las colmataciones derivadas por estas presas han tenido un impacto altísimo, por no mencionar cuando ocurren cosas como lo que nos ocurrió con Hidroituango, que no voy a ahondar en el tema, pues porque no es el momento, pero es simplemente, de nuevo, somos seres humanos, tenemos un altísimo nivel de desarrollo ingenieril en Colombia, realmente el nivel de nuestros ingenieros es uno, pero justamente por decisiones asociadas a negocios se pueden generar, se pueden tomar decisiones que y bueno, entonces tenemos en energía hidráulica esos dos componentes, tienen un alto impacto social y ambiental y a la vez es bastante irónico porque tienen una alta dependencia ambiental. Entonces, una represa, si inmediatamente el cambio climático en diferentes zonas incide en el decrecimiento de la cantidad de lluvia, entonces obviamente mi represa va a estar afectada. Y justamente en Colombia podemos ver que el agua, estos son como de los principales embalses y vemos cuáles ellos tienen una alta vulnerabilidad al cambio climático. Entonces es buscar fortalecer las fuentes no convencionales de energía renovable. De energía eólica, pero no la quiero, yo no quiero una turbina como esta al lado de mi casa. Y yo puedo entender que nadie quiere una turbina de esta al lado de su casa, porque el impacto a nivel de ruido y a nivel ambiental es altísimo. Pero entonces, justamente como hablamos, la tecnología es hermosa, va avanzando y tenemos alternativas como esta, pequeños aerogeneradores urbanos donde utilizan el viento con obviamente menos generación de megavatios por elemento, pero sí se pueden acoplar a los diferentes componentes de la ciudad. Y asimismo hay muchas de hogar, por ejemplo. Entonces, la energía solar una es la única, pero tiene también, hay que aceptar que diferentes retos. Uno, por ejemplo, la gestión y la duración de las baterías. Y además que no nos podemos hacer la vista gorda ante el saber que una gran cantidad de los componentes minerales
de esas baterías tienen un impacto social y ambiental altísimo. Entonces hablamos de que sí, mejoremos la forma de extraer el petróleo, no extraigamos petróleo, pero no podemos olvidarnos cómo estamos extrayendo el litio y muchos otros componentes. La energía geotérmica, aquí pues en geociencias, la cuestión es que entiendo, sin ser experta en el tema, que uno de los grandes retos es llegar y lograr, pues digamos, transportar esa energía, pues primero llegar a la fuente y transportar esa energía para que se articule a, digamos, a nuestras redes. Obviamente es una, pues demanda una inversión altísima, pero, o sea, esas inversiones que pueden tener un costo-beneficio muy positivo. Y otra que es muy poco explorada en Colombia es la energía mareomotriz. Tenemos, a falta de uno, tenemos dos océanos con toda la fuerza que queramos y porque ese no se explota. Y otro, la biomasa que es aprovechar esa energía de residuos de vegetación, animales, de residuos de la industria, residuos de zona urbana. Pero una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que la biomasa no puede incitar otra amenaza como son los monocultivos, sino que la biomasa debe utilizar justamente esos residuos. Entonces, por ejemplo, esta es una planta generadora de electricidad utilizando basuras en Brasil. Y este es otro ejemplo en Navia, en Asturias, en España, que es una planta de biogás industrial que a la vez produce fertilizantes orgánicos utilizando los desechos vacunos. Entonces, esta biomasa a nivel de residuos la que debemos apostar. Tenemos otros ejemplos integrales de que sí se puede, la planta integral de energías renovables. Este es un ejemplo en Noruega, donde vemos centros de dispersión de hidrógeno, los centros comerciales y los centros residenciales a través de múltiples elementos, rellenos sanitarios, generación de calor, por ejemplo. Otro ejemplo mucho más cercano y súper positivo que debería estar todo el tiempo en nuestro país es este primer distrito térmico que está al lado del centro administrativo de la Alpujarra. Entonces ellos son los que generan la energía para el municipio, básicamente para la alcaldía, para el centro municipal. Entonces hay que reconocer todos esos esfuerzos realizados por EPM. Otros ejemplos, el primer edificio en el mundo autosuficiente energéticamente y es de Bogotá. No solamente es autosuficiente, sino que genera 125% de energía de la energía que necesita. Es decir, contribuye un 25% de energía limpia a la red de Codensa. Y finalmente, en otras opciones de descarbonización, cosas que antes se pensaban como sueños y apenas pues sí es posible. El proyecto para capturar y secuestrar carbono. Vemos cosas tan locas y tan hermosas como esta, una planta geoeléctrica que vuelve a, digamos, a inyectar el CO2 y genera rocas basálticas, tal como la vemos aquí en la parte inferior. Esta es una roca generada a raíz del CO2 como subproducto de la extracción geoeléctrica. Otras como el que obtuvo una gran inversión por parte de Bill Gates hace ya varios años, ya esto digamos casi que está medio obsoleto, extrae el CO2 del aire y lo convierte en combustible, y ya hay muchas otras alternativas que no voy a hacer, pues no voy a mostrar. ¿Descarbonizar entonces es suficiente para reducir los riesgos? No, reducir el CO2 no es suficiente, sino que hay muchos otros retos que son claves. Uno, cuidar los sumideros naturales de carbono. Los sumideros naturales son aquellos depósitos que absorben el carbono de la atmósfera. Y dentro de ellos los más importantes para nosotros son los humedales y los manglares, los océanos, los bosques, y bueno, hay otras técnicas artificiales. Pero a nivel natural es donde tenemos que enfocarnos, porque tiene que ver con la industria de generación de energía. Entonces, porque justamente en Colombia, según el monitoreo de la deforestación, estos son datos del 2017, por hoy sería mucho peor. Realmente los principales causantes de la deforestación es la infraestructura de transporte y la extracción de minerales ilícita. Entonces,
Perdón, los principales 8 son estos, incluyen la praderización, cultivos de uso ilícito, la ganadería extensiva y la extracción de madera, pero estos 2 son energéticos, esa extracción de minerales ilícita, no solamente el oro, sino también otros, pero principalmente el oro, pues obviamente ese no es energético, pero pues es una extracción, y el transporte para, en gran parte también, extraer muchos de los elementos. Hay que proteger los sumideros naturales, no puede ser algo que se lo dejemos al gobierno, sino la industria energética tiene que estar detrás de todo eso. Articular los planes según la normativa vigente, entonces articular esa ley de gestión del riesgo con todos los elementos de ordenamiento territorial y articularlos con las NTC, con las normas técnicas, para que pueda haber un elemento de unión entre los diferentes componentes. Pues esto ya se trató de hacer desde el 2017 con el 2157, el decreto que exige que todas las empresas, incluyendo las de generación de energía, tengan su plan de gestión del riesgo, no solamente su plan de contingencia, sino un plan mucho más integral, pero entonces todavía nos falta. Otro de los elementos clave es reducir la pobreza y la segregación social. Es clave para la gestión del riesgo en proyectos energéticos, porque justamente si el vecino no está bien, yo no estoy bien. Aportar a la construcción de paz. El desarrollo sostenible solamente es posible si hay paz. Fortalecer la educación, dejar de ponernos a todos a pensar de la misma forma como piensa la profesora, sino fomentar la crítica, la creatividad. Mientras más críticos seamos, mientras más pensemos diferente, más posibilidades tenemos de buscar soluciones distintas a todo lo que se nos viene. Tenemos para esto que dejar de segmentar las ciencias y promover el pensamiento múltiple. En ese caso sí fomento yo retroceder, pero retroceder ante excelentes ejemplos como Alexander von Humboldt, Francisco José de Caldas, que gracias a su visión totalitaria del mundo pensaba que era el sistema infinito, complejo, imbricado que había que estudiar en su conjunto. Y si no les suena que eso es así, pues recuerden que estamos como estamos simplemente porque una persona decidió comer fauna silvestre, se infectó a otra y hoy por hoy, eso fue en el otro lado del mundo directamente, estamos viendo esas consecuencias. Otro elemento clave, la corrupción como gran potenciadora de riesgos. Si no controlamos esto, y no solamente dentro de nuestros políticos, sino dentro de los medios y dentro de nosotros mismos, esta corrupción hay que detenerla. Y una de las, bueno, ya cerrando, les tengo una buena noticia, esto no es complejo, perdón, esto no es complicado, esto no tiene una estructura complicada, sino que justamente lo contrario, es muy complejo. Nadie tiene una fórmula para saber, nadie esquema para saber cómo realmente buscar esta integralidad. Pero lo que sí se sabe es que si no nos articulamos con los demás, no vamos a generar los cambios que necesitamos. Y justamente un grave problema es que no es solamente los riesgos concretos que podemos identificar, sino la renuencia de muchos a cambiar y a reducirlo. Desafortunadamente todavía vemos hoy por hoy que muchos creen que lo que está ocurriendo no es crítico, que realmente no hace falta cambiar. Y ese es nuestro reto, cambiar poco a poco a esas personas, porque son inicialmente individuos que tienen que transformarse y aceptar, para poder hacer ese cambio, para que estemos mejor, aceptar que se necesita el cambio. Y ya para cerrar, pues resalto esto. A mí me impactó cuando caí en cuenta que nosotros somos la última generación donde vamos a vivir esta vida como la estamos viviendo. Y no hablo de hoy, esta cuarentena, sino de hace 15 días, donde podíamos salir tranquilamente, ver los árboles, ver la naturaleza, ver los edificios, cómo se creaban de una manera pues, natural, donde la economía en cierta medida funcionaba. Pero esta es la última generación. La generación de los nuevos estudiantes ya no van a vivir lo mismo. Ustedes cada día se van a enfrentar ante retos que nosotros nunca conocimos. Y lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus es solamente un ejemplo. Y un ejemplo muy suave de lo que puede generarse. Y no es por ser pesimista, es por ser realista. Los cambios vienen y ustedes son los que más lo van a enfrentar. Entonces necesitamos que ustedes
cambien, que ustedes den alternativas, que ustedes propongan cosas positivas. Y para cerrar de manera optimista, pues quiero mostrarles que sí es posible. Por ejemplo, en China donde básicamente el problema de la contaminación es una cosa absurda durante varios años, sabemos que no le prestaron atención, pues porque no era una prioridad. Pero en el momento en que empezaron a gastar más recursos en salud pública, debido a esas pérdidas económicas por absentismo laboral, o sea, básicamente la gente se estaba enfermando demasiado y no iba a trabajar, entonces China por eso decide invertir en los cambios, no necesariamente en los cambios energéticos, sino en las mejoras tecnológicas, y así hoy por hoy ha reducido muchísimo la cantidad de CO2 que emite. Y gracias de nuevo a la integración de estas tecnologías, reciclar y cómo lograr no solamente reciclar y reducir la contaminación, sino que además generaron que fuera rentable. Entonces no tiene que generar un impacto económico negativo, sino lo contrario. Y otro ejemplo positivo, recuerden, pues quizás a muchos no les tocó tanto el tema de esa bendita agujero en la capa de ozono. Para muchos de nosotros fue algo muy tangible y un riesgo muy real, y me atrevería a decir que fue la primera vez que un riesgo ambiental está impactando a todo el mundo. Pero fue gracias a la unión de los científicos que lo descubrieron y lo dieron de una manera correcta. La reacción empezó a hacer incidencia y a la buena toma de decisiones de los gobiernos, que se logró a que hoy por hoy ese agujero que estaba inmenso ha reducido. Entonces yo quiero pensar que sí es posible, yo quiero ser optimista y quiero pensar que el cambio climático sí tiene solución. No sé cuál, no sé cómo, pero sí hay una solución y entre todos tenemos que buscar. Y hoy tenemos la oportunidad de decidir cómo será el mundo. Olvidémonos de esa dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad. Eso es falso, porque sin planeta no hay economía que valga. Y sin economía socialmente no estamos bien. Entonces olvídense de que es una cosa de la otra, son todo integral. Y recordemos la primera ley de la ecología, en que todo está relacionado con todo lo demás. Y si no, vuelvo a traer a colación ese virus, ese algo no vivo. Miren cómo nos está impactando a todos. Y justamente porque el riesgo cada vez más grande en un mundo cada vez más pequeño. Debido a que cada vez son mayores esos riesgos y el mundo pues cada vez nos estamos uniendo, cada vez nos tenemos que estar juntos. Pero el problema es que esas respuestas siguen siendo fragmentadas. Y si eso no se revierte, si no empezamos a trabajar en conjunto, eso es una receta para el desastre. Pero de nuevo resalto como un muy buen ejemplo, el coronavirus nos ha logrado unir de una manera en que nunca se había logrado a nivel mundial. No solamente en sus impactos negativos, sino en lo positivo. El intercambio científico y humano que esto ha generado es supremamente positivo y en eso es que nos tenemos que enfocar. Muchísimas gracias. Súper, Carol, muchas gracias. Tienes 300 comentarios en el chat, entonces, si quieres, mira el chat, tienes ahí varias preguntas y comentarios, después que pasen a los comentarios, después que pasen a los comentarios y las preguntas por micrófono, ¿te parece? Listo, dale. Vale, lee pues, querida. Bueno, Carolina, que cuando habla de proyectos energéticos, la generación hídrica, no, son todo tipo de generación eléctrica. Pues sí, creo que la pregunta que se dio antes de que entrara a colación, pero realmente se dieron cuenta que era integral. Si va a haber otra conferencia sobre este tema, sí, vamos a hacer otra conferencia, pues al menos yo voy a dar otra conferencia. ¿Cuándo quedamos, Clemencia? ¿El sábado 14 era? Quedamos, queridos. ¿Sí viste lo importante que es esto? El sábado 18 a las 11. Sí, listo. El sábado 18 a las 11. Básicamente voy a hablar hacia dónde va la gestión del riesgo y trataré de integrar, pues no me comprometo a hacerlo muy en profundidad porque apenas ahora estamos empezando a entender cierta relación del coronavirus y la geociencia.
Bueno, si el capitalismo no es el adecuado, ¿cuál sería desde su punto de vista un sistema social, económico